Y es que seguramente has escuchado a muchas personas que dicen, ay, lo bueno de hacer postres o pasteles desde casa es que no necesitas invertir. Esa es la primera mentira con la que te vas a topar. Quieres emprender tu negocio, pero no tienes idea de cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, qué hacer primero, o tienes muy buenas ideas, pero no tienes dinero para emprender. Pues hoy te voy a contar algunos puntos súper importantes. Es más, si dominas esto, ya puedes emprender tu negocio. A todos nos pone nerviosos empezar algo por primera vez, especialmente emprender. Aunque tengamos muchas ganas, siempre sentimos mucho miedo. Y es que es muy normal tener ese miedo a lo desconocido porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Y cuando se habla de un negocio hay mucho trabajo y mucho dinero de por medio. A veces nos lo estamos jugando todo y es ese riesgo el que nos paraliza y no nos deja avanzar. Por eso es muy importante hacer una buena planeación de tu negocio y estas son algunas cosas que de verdad me hubiera gustado saber la primera vez que emprendí. Así que te voy a decir algunos puntos de verdad que son claves para emprender. Este video lo estoy haciendo porque me han llegado muchos comentarios de ustedes pidiéndomelo igual por Instagram cuando a veces platicamos y la verdad es que con esto, no te voy a decir que ya tienes el éxito garantizado así, no es como seguir una receta, si no todo el mundo lo haría. La verdad es que cuando emprendemos un negocio, nunca hay nada garantizado, pero lo que sí que es verdad es que estoy segura que si aplicas esto te va a ayudar muchísimo a reducir el riesgo. Y bueno, es que todos estos videos han surgido porque la misma comunidad los ha ido pidiendo. Aquí en el canal tenemos ya 2 años con la serie de Gana dinero vendiendo postres, gana dinero vendiendo galletas y gana dinero vendiendo pasteles, que al final son ideas que yo les he ido dando, más bien son recetas que yo les comparto, que son perfectas para vender. Muchos de ustedes las han hecho nada más así como que por curiosidad o para su familia porque les gustan, pero han sido tanto el éxito de esas recetas que las empezaron a replicar y ahora ya empezaron que se las vendieron a sus vecinos, a sus amigos y de repente han surgido dudas porque hay gente que quiere emprender, hay muchos de ustedes que ya han emprendido pero sigue habiendo como que muchas dudas y por eso hacemos este tipo de videos en apoyo a la comunidad, de algunas cosas que nosotros queremos compartir con ustedes. De hecho, el primero que hicimos así un poquito diferente fue donde les compartí cómo ponerle el precio a tus postres o a tu trabajo, cuando haces tus productos. Y después hubo otro video también de cuando empezaron a subir los precios. Bueno, hay alguno como apoyo pues a la comunidad. Recientemente les compartí un video también de que no sabían, muchos de ustedes me decían, es que yo ya sé hacer los postres, ya emprendí todo, pero no estoy vendiendo porque mis fotos como que no son muy atractivas. Pues también les compartimos algunos tips de cómo hacer sus fotos así con tu teléfono, desde casa, para aumentar las ventas de tus postres. Y bueno, pero todo esto seguía habiendo o sigue habiendo muchas dudas, sí pues, pero ¿cómo voy a emprender? ¿O cómo es que doy ese primer paso? ¿Qué es lo que tengo que saber? Porque hay muchas cosas previas a nada más como que lanzarte hacia la piscina sin agua. Y por eso quisimos hacer este video. Aquí te tratamos de desmenuzar todo para que lo tengas así muy claro y lo pongas en práctica y entonces te vaya mucho mejor con tu negocio. Y bueno, ya a pesar de que este es un video más relajado y dirigido a la comunidad, ya no me voy a enrollar tanto. Vamos a empezar con el punto número 1. Lo primero que tienes que hacer es identificar una necesidad. Y con eso me refiero, no tienes que inventar un producto nuevo por completo, simplemente que veas cuáles son esos huecos, esos espacios donde no están cubiertas las necesidades al 100% de los clientes. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente todos ubicamos este tipo de pastelerías muy grandes. Por ejemplo, aquí en México ubicamos El Globo o Sanborns, donde ellos hacen productos, pero rara vez te personalizan un pastel, así como tú lo quieres, así de dibujitos. Lo único que ellos hacen es ponerle el nombre a alguno de sus pasteles de línea. Y entonces eso es identificar una necesidad. Si por ejemplo tú vives rodeado de ese tipo de pastelerías, en tu barrio hay pastelerías muy grandes, pero no venden por ejemplo un pastel así, que tú quieres un pastel chiquito, un tipo lunchbox cake personalizado, no te lo venden. Entonces tú ya estás descubriendo ahí que hay esa necesidad en la colonia en la que tú vives o en el barrio donde tú vives. Y esto va muy ligado con el punto número 2, que es investigar a tu competencia. Así que aquí tienes que investigar directamente quién es similar a ti, a tu negocio, qué productos ofrece tu competencia, cuál es la calidad que ellos están ofreciendo y cuáles son los precios que manejan. Y esto te conviene más, no que te bases en precios que dan en otro estado o en otra pastelería, sino lo más cercano a tu zona. Y ya que identificaste cuál es tu competencia y todos estos puntos, nos vamos a ir al punto número 3, que este es como la columna vertebral. Y es hacer un plan de negocio realista. Y aquí me vas a decir, ¿pero qué es el plan de negocio, Selena?
¿qué me estás contando? Básicamente el plan de negocios lo es todo, o sea, eso lo tienes que hacer sí o sí. La verdad es que solamente de este tema, o sea, ya nos podríamos tardar muchísimo. Hay incluso maestrías especializadas solamente en esto, así en el plan de negocio. Pero te lo voy a explicar así muy a grandes rasgos. Sin embargo, son cosas que te recomiendo mucho. O sea, todos estos puntos te recomiendo que los googlees, o sea, que tú investigues más. Así lo que yo te estoy diciendo, tú te metas a investigar más, porque de verdad toda esa investigación que tú hagas te va a servir muchísimo. Vas a aprender un montón. Pero bueno, el plan de negocios de verdad lo es todo, o sea, es lo que se ve por fuera y por dentro de una empresa. Bueno, lo que se ve y lo que no se ve. Incluye los valores de tu empresa, tu filosofía, tu misión, tu visión, hacia dónde vas con este negocio. Tienes que preguntarte cómo te ves a corto plazo, a mediano plazo, cómo se ve tu negocio a largo plazo, o sea, cómo te visualizas en un futuro. En tu plan de negocio te tienes de verdad que sentar a pensar cuáles son cada una de estas cosas que te estoy diciendo. Tienes que escribir tus metas a corto, mediano, largo plazo, igual tus objetivos. Tienes que hacer un análisis, y esto te lo dejo también para que te lo anotes y lo investigues a fondo, un análisis FODA. Esto quiere decir que vas a evaluar cuáles son las fortalezas, oportunidades, las debilidades y amenazas de tu negocio. Y dentro del plan de negocio también se incluye una sección de finanzas. No le tengas miedo a esto, de verdad es lo más básico. Y vas a ver que si tú buscas cómo hacer un plan de negocios en internet, te van a aparecer muchos portales, te van a aparecer muchos artículos que ya están hechos y te van guiando ahí paso a paso. Así que no le tengas miedo, esto es entre tu negocio y tú. Entonces casi que te van guiando para que tú puedas aprender muchas cosas de cómo ponerte un sueldo. Incluso dentro de esta sección de finanzas está lo del punto de equilibrio. Y esto es bien importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero el punto de equilibrio, imaginemos que aquí hay una gráfica, ¿no? Este es tu punto de equilibrio. Imagínate que son 10 pasteles a la semana los que tienes que vender. Si tú vendes 9, estás por debajo de tu punto de equilibrio. Si vendes los 10 pasteles, bueno, pues apenas ahí te mantienes tablas. Y si vendes más de esos 10 pasteles, estás arriba de tu punto de equilibrio. Así que de esa forma vas a saber cuánto es lo mínimo que tú puedes vender para mantener sanas tus finanzas. También está esta otra parte del retorno de la inversión, porque seguramente vas a necesitar dinero para invertir en tu negocio y debes de saber en cuánto tiempo, según tu plan de negocio, vas a recuperar esa inversión. Porque muchas veces pasa de que llevamos trabajando 3 meses y no hemos visto ganancia y nos desesperamos y cerramos y decimos, este negocio no funciona. Pero la realidad es que a lo mejor tu retorno de inversión era dentro de 6 meses o dentro de un año, dependiendo lo que hayas invertido. Y por eso, o sea, muchas veces pasa que nos desesperamos y cerramos, pero realmente es que no conocemos cuál era el retorno de la inversión desde el principio. Ya sé que todo esto puede sonar muy agobiador o muy así como que no, esto no es para mí, es mucho que investigar. Sí tienes que investigar mucho, pero de verdad que lo puedes aterrizar a tu negocio y es bien fácil. O sea, nadie conoce tu negocio mejor que tú. Y como nadie conoce el negocio mejor que tú sabes cuáles son tus capacidades. Este plan debe de ser realista. Tienes que poner todo muy claro y metas muy alcanzables. O sea, no puedes mentir y engañarte a ti mismo. Si tú realmente estás vendiendo, por ejemplo, 3 pasteles a la semana y en el plan de negocio pones 20 pasteles a la semana, estás mintiendo y te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, esto no es la carta a los Reyes Magos. Tienes que ser muy realista. Probablemente en algún punto, con mucho trabajo, sí vas a alcanzar esos 20 pasteles a la semana, pero en el punto en el que estamos tienes que poner las cosas muy claras. Entonces, ya que tienes tu plan de negocios muy realista y ya que investigaste tu mercado, investigaste tu competencia y una necesidad en el mercado, ahora sí ya tienes todo un poquito más claro, ya sabes por dónde, pero dices, ¿y ahora qué si no tengo dinero? Entonces aquí se viene el siguiente punto, y es que busques un financiamiento adecuado para tu negocio. Y es que seguramente has escuchado a muchas personas que dicen, lo bueno de hacer postres o pasteles desde casa es que no necesitas invertir. Esa es la primera mentira con la que te vas a topar. La realidad es que aquí, en la repostería y en la pastelería sí necesitas y mucha inversión. Por ejemplo, si eres autodidacta, pues necesitas invertir muchísimo en tiempo y en ingredientes, porque seguramente estás a prueba y error. Y la otra, si tú no eres autodidacta, hay que invertir mucho en capacitación, así que no importa cuál sea las dos formas, pero necesitas invertir ya desde ahí. Y no importa cuál sea el postre que vayas a vender, necesitarás herramientas básicas para hacer tu trabajo y ganar dinero vendiendo postres, porque ya no vas a estar haciendo postres nada más para tu familia. Ahora se trata de hacer el negocio más profesional y estoy segura que mínimo ocuparás una batidora de mayor capacidad.
tal vez necesites más equipo, etcétera. Así que necesitarás financiamiento. Y por eso es importante que elijas una fuente de financiamiento adecuada y que te asegures que los términos y condiciones sean justos y sostenibles para tu negocio. Además, debes gestionar cuidadosamente los recursos disponibles para evitar gastos innecesarios y maximizar la eficiencia en la utilización de los recursos. Por eso es bien importante lo que te mencionaba hace un momento de tener un plan de negocio. Y ya que estamos tocando el punto del financiamiento, aquí de verdad sí presta especial atención en esto porque es tu dinero el que está en riesgo. De verdad, busca alguna institución que sea legal. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el otro día les comentaba por Instagram que estaba viendo muchos anuncios así de aplicaciones que te prestan dinero fácil, pero de verdad tienen unos métodos de cobranza de historias de terror y muchas de estas resultan ser fraudulentas. Así que de verdad presta especial atención en esto, ya que es un tema súper delicado. De hecho, estuve leyendo mucho al respecto de este tema y les recomiendo buscar en internet artículos sobre estas apps piratas que se convierten en un dolor de cabeza. De verdad te lo recomiendo informarte antes de estas aplicaciones, se llaman montadeudas. Pero bueno, ya ese es un tema aparte. También es recomendable que tengas un presupuesto realista y detallado para el negocio, que tenga en cuenta los costos fijos y los variables, gastos de marketing, los gastos operativos y los posibles gastos imprevistos. Y tienes que establecer un sistema de contabilidad y finanzas que sea eficiente para llevar tu seguimiento constante de los ingresos y de los gastos del negocio. Y aquí en esta parte del financiamiento no pienses que es solamente para los emprendedores o si vas a arrancar un negocio desde cero. Por ejemplo, si tú ya tienes un negocio que ya estás operando, tener un financiamiento es útil para prepararte para temporadas altas como San Valentín, Día de las Madres o Navidad y poder invertir en ingredientes y materiales en mayor cantidad y a mejor precio. Te recomiendo ir directo a un banco o a cualquier institución financiera que sea oficial y que esté regulada por la Conducef. De hecho, encontré a Compartamos Banco, que es una institución financiera que se dedica a apoyar a emprendedores a iniciar o a mantener su negocio. Y no es solamente negocios de pastelería o de repostería. Es para diferentes negocios como abarrotes, cenadurías, fabricación de productos alimenticios o panaderías y un montón de sectores. Y lo mejor es que a diferencia de otros sitios u otros bancos que solamente te dan el crédito y ya, aquí te va acompañando un asesor durante todo el tiempo que tengas el crédito por si tienes cualquier duda. Tú revisa y consulta cualquier institución que tú quieras, pero de verdad que la de Compartamos Banco es una gran opción y lo mejor es que no nada más está disponible aquí en México, sino también en muchos países de Latinoamérica. Así que te voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que puedas ver más información y también te voy a poner ese mismo link aquí para que lo revises. Así que ya no tienes ningún pretexto para no emprender o no mejorar tu negocio, porque incluso el dinero ya no va a ser una limitante. Si tú ya tienes bien establecido tu plan de negocio, ya tienes todo así muy claro, de verdad vas a sentir mucha más seguridad después de haber hecho todos estos puntos. Y ya solamente me queda por darte dos consejos. El primero es que vendas algo que domines, algo donde te sientas experto. En esta etapa, ya cuando estás emprendiendo, no debes estar experimentando, así que eso te va a ahorrar muchas lágrimas. Si tú vendes algo que has practicado docenas de veces, pues ya llevas un paso de ventaja. Y si lo has practicado cientos de veces, quiere decir que ya eres experto en eso. Y aún así te vas a encontrar con muchas situaciones nuevas, desconocidas y muchas veces incómodas, pero ya llevas la ventaja de tener cierta experiencia en determinado producto. Y el número 2 es que lleves un registro de todo, o sea, de todo lo que vendes en cada mes, de todo lo que vendes en temporadas o en fechas especiales, porque eso te va a ayudar mucho. A la vuelta de un año vas a saber cuánta cantidad de producto comprar para prevenirte, vas a mejorar tus finanzas y vas a saber cómo aprovechar cada una de las temporadas fuertes. Y desde hace mucho tiempo quería compartirles esta información. Desde que hice el video de cómo sacar el precio de tus postres, ya tenía muchas ganas de hacer este tipo de videos por los mensajes que ustedes me dejan, porque muchas personas me han dicho que han emprendido ya con los postres o que empezaron a vender, que abrieron su cafetería, su pastelería. Incluso muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes cuando los conocí en la Expo en la Ciudad de México el año pasado,
me llevaron muestras de las galletas que hacen o de los brownies. De verdad, eso me hizo sentir muy feliz, muy orgullosa de la comunidad que se ha formado y de lo útil que puede llegar a ser esta información. Y todos estos parecen puntos muy sencillos y que probablemente ya los conocías, pero dime si realmente los has aplicado. Es que estoy segura que si los aplicas vas a ir con mucha más seguridad que cualquier otro emprendedor. Y esta es la forma en la que yo siento que puedo contribuir un poquito aquí con la comunidad, porque tal vez yo no puedo hacer las cuentas por ustedes, ni llevar el negocio por ustedes, ni hacer las recetas, pero puedo contribuir con este tipo de información. O sea, que son cosas que ahora conozco, hace tiempo pues no las conocía. Y no sé, pienso que es una forma de darles un poquito más de seguridad para que puedan emprender su negocio. La verdad es que el ver así lo que les decía, las galletas ya hechas, el conocerlos a ustedes directamente, todo eso me hace sentir mucho orgullo y me hace sentir muy agradecida con ustedes, porque entonces siento que todo lo que hacemos de verdad vale mucho la pena. Y yo sé que este no es una receta y que tal vez este video no tenga tantas vistas como un postre para vender, pero estoy segura que le puede ayudar mucho a alguien. Incluso tal vez tú haces solamente los postres así para tu familia o para tu casa, pero le puedes compartir este video a alguna persona, le puedes ayudar así un poquito con alguna idea, alguna persona que va emprendiendo o que está en este camino de emprender con la repostería. Y todos estos videos puedo hacerlos así más seguido o con más frecuencia gracias a los miembros de mi canal. Ya saben que aquí les pongo sus nombres. De verdad se los agradezco muchísimo porque no nada más me están ayudando a mí, de verdad están ayudando a toda la comunidad repostera, porque este tipo de información yo sé que de repente hay gente que nunca, no tiene idea ni por dónde empezar, y espero que este tipo de videos les sirvan mucho. Así que si te gustó el video, si crees que te ayudó o te aportó alguna idea, pues dale like, comenta qué te pareció, y también si no puedes hacerte miembro ahorita, me ayudas mucho cada vez que compartes este tipo de videos. Entonces, espero que te haya gustado mucho. Yo soy Elena, ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Nivel Delicias y nos vemos en el próximo video. Bye.